Bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestra primera sesión de Exploremos el Nuevo Testamento. Quiero darles las gracias por dedicar un espacio de su tiempo para aprender más de Jesús y de la Biblia. Creo que va a ser un buen tiempo invertido de aprendizaje. Quiero recordarles que para que este aprendizaje sea aún más profundo, tengan lista su Biblia, tengan lista también una libreta de apuntes, o también, pues, si lo quieren hacer de manera digital, lo hagan, pero que tengan ahí para que puedan anotar todo lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema con el que vamos a iniciar nuestra clase es un tema bien importante que nosotros entendamos para todo lo que vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento, pero que es bien importante y tiene que ver con la formación del Nuevo Testamento. Queremos resolver acá preguntas y entender por qué solamente tenemos estos libros que encontramos en el Nuevo Testamento, por qué no son más, por qué no son menos. Saber si eran los únicos libros que nosotros encontramos en la época que se escribieron, que era el primer siglo. Queremos saber cómo se seleccionaron estos libros y quiénes fueron importantes dentro de esta selección. Además, el propósito que tengo con esta clase es que cada uno de nosotros pueda entender de una manera más real cómo fue que llegó la Biblia a nosotros, cómo llegó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a nosotros, que podamos entender realmente cómo fue la historia. Y para eso me gustaría recordarles dos ideas que debemos tener muy claras cuando estamos hablando de la formación de la Biblia. La primera de ellas es que la Biblia sí vino del cielo, pero no cayó del cielo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar realmente la palabra de Dios para nosotros que somos su pueblo, pero ese mensaje de Dios nosotros vemos que se regó o que llegó a nosotros a través del tiempo y a través de momentos importantes en la historia. Podríamos decir que todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se escribió inicialmente y posteriormente se recolectó de una manera progresiva. Y es bien importante que nosotros lo entendamos. La Biblia no fue un meteoro que cayó de una manera atemporal a nuestra tierra, sino que se fue escribiendo y tejiendo progresivamente a través de la historia de lo que estaba sucediendo como hechos importantes. La segunda idea que quiero comunicarles a cada uno de ustedes es que la Biblia, más que un libro, es una biblioteca. Y esto es bien importante entenderlo porque si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablar con los escritores de estos libros que encontramos en la Biblia, tal vez ellos no se imaginarían que los íbamos a recolectar, que iban a estar al lado de otros libros que mantenían el mismo género literario que como los evangelios. Tal vez ellos nunca se lo imaginaron. Ellos daban un mensaje revestido de autoridad, pero ellos, creo yo, no tenían esa perspectiva de toda la profundidad y todo lo que iba a perdurar su mensaje a lo largo de la historia como escritura. Entonces, la Biblia, nosotros estamos hablando de cómo se formó. Nosotros nos vamos a encontrar que no es un libro homogéneo de un solo género literario, sino que vamos a encontrar diferentes formas en las que se cuenta la verdad. Y es un buen ejemplo cuando nosotros hablamos de los evangelios, porque nosotros vamos a encontrar que los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan la historia sobre Jesús, pero cada uno de ellos tiene sus matices un poco diferentes. Así que estas dos ideas son bien importantes para que nosotros podamos introducirnos al estudio de la formación del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros hablamos de la formación del Nuevo Testamento, entramos a un tema que en la teología se conoce como el canon. Para que ustedes entiendan y cuando escuchen esta expresión que tal vez no es muy común, nosotros hablamos de canon para saber cuáles son esos libros, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que fueron reconocidos como libros autoritativos o como libros inspirados que están en nuestras Biblias. A eso se refiere el canon. Y esta palabra inicialmente significaba como una caña de medir y era esa misma idea que nosotros encontramos en el canon de saber cuáles eran los libros
que nosotros nos iban a guiar como pueblo de Dios. Y algo bien interesante que puedes ver más a profundidad en las clases que hablamos de Exploremos el Antiguo Testamento es que en el tiempo de Jesús, que era en el primer siglo, nosotros vamos a darnos cuenta que ya para esa época parece que el canon o la formación o el contenido, la selección de los libros sagrados del Antiguo Testamento parecía que ya estaba bien avanzada y que ya estaba muy bien dividida y seleccionada. Esto lo sabemos porque en Lucas, capítulo 24, versículo 44, se dice que Jesús dijo lo siguiente: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Eso hace referencia a la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y la primera sección. Dice en los profetas, que corresponde a la segunda sección del canon o de los libros seleccionados del Antiguo Testamento, y en los salmos, que también hace referencia a los escritos. Entonces ahí podemos ver que ya Jesús, que fue un personaje del primer siglo, el Salvador del mundo en el primer siglo, decía respecto al Antiguo Testamento y conocía muy bien ese canon, esos libros que reconocía todo el pueblo de Israel como sagrados. Pero ahora, cuando ya nosotros damos el salto al Nuevo Testamento, es bien interesante darnos cuenta que en el momento en el que está Jesús, en el momento en el que Él vive con su pueblo antes de su ascensión, nos vamos a dar cuenta que no hay nada escrito del Nuevo Testamento. Y esto se da por diferentes razones. Y la primera de ellas es que no hay registro alguno de que Jesús escribiera. Solamente encontramos una historia donde Jesús escribe, pero en la arena. Y lastimosamente en esa época no había quien con un celular tomara una foto y nos resguardara lo que Jesús realmente escribió. Ahí no lo sabemos y es la única vez que encontramos que Jesús escribió. Nosotros no vamos a encontrar una carta de Jesús para Pedro o una carta de Jesús para alguna comunidad o iglesia o sinagoga. No la encontramos, ni una autobiografía de él. Él no escribió nada. Entonces, por ese lado, aún en el primer siglo no teníamos nada sobre estos libros. Pero otra razón bien importante es que los apóstoles, que eran 12 y que fueron quienes acompañaron todo el ministerio de Jesús, todas las actividades que Jesús realizó acá en la tierra, ellos tampoco en el momento en que andaron con Jesús, andaban con una libreta diciendo como, hey, Jesús va a hablar, y sacaban la libreta y empezaban a anotar. No, ellos no lo hicieron de esta manera. Podría ser una razón porque parece ser que ellos tuvieron un conocimiento progresivo sobre Jesús. Ellos claramente lo veían como un maestro, como su líder, incluso como Mesías, pero hasta después de que Jesús deja la tierra, ellos realmente empiezan a entender que ellos caminaban con el Hijo de Dios, con el Salvador del mundo, y es ahí cuando ya ellos dicen, oigan, tenemos que reconstruir todo lo que vivimos y hablamos con Jesús. Entonces eso obviamente se va a dar un poco después de que Jesús vivió y estuvo acá en la tierra. Otra razón bien importante de por qué el Nuevo Testamento no fue inmediato cuando Jesús estaba acá en la tierra era porque en el primer siglo era muy importante la transmisión oral más que la escrita. Es decir, la gente valoraba más y era más común escuchar las historias sobre Jesús, sobre los apóstoles y lo que estaba sucediendo con el movimiento en boca de las personas que a través de libros escritos. Fue algo que tuvo más prevalencia en el periodo inicial de la iglesia y de todo lo que sucedió alrededor de Jesús. Era la tradición oral por encima de la tradición escrita. Y una última razón que nosotros podríamos encontrar de que ¿por qué no se formó tan rápidamente el Nuevo Testamento? Es porque las primeras comunidades, las personas que estaban alrededor de Jesús tenían una visión de que el fin de los tiempos o los últimos tiempos estaba a la vuelta de la esquina. Entonces parecía que no había mucha necesidad de escribir sobre historias y sobre los hechos que estaban sucediendo a personas, a generaciones posteriores, cuando pues el fin de los tiempos se iba a dar de una manera inmediata. Pero pues
eso se fue superando con el tiempo y todo esto pasó en el primer siglo, o sea, en el momento en que Jesús vivió, luego ascendió y estaban ahí los apóstoles. Bueno, se empezó a regar la buena noticia de Jesús, pero principalmente de una manera oral, pero a la vez también se iban escribiendo los hechos de Jesús, las cartas que comunicó Pablo a las diferentes iglesias, pero no era como en nuestro tiempo, no había fotocopiadoras, no había la imprenta, no había nada de esto que facilitara el distribuir las enseñanzas de los apóstoles, sino que era un trabajo más manual y un poco más difícil que retrasaba el proceso. Pero en esta historia de la formación del Nuevo Testamento luego encontramos y damos un paso al siglo segundo, al siglo II, y ahí nos vamos a encontrar con que pasan cosas bien interesantes. Y la primera es que ya los testigos oculares de la llegada y del ministerio de Jesús ya estaban muriendo o siendo martirizados, como sucedió con los discípulos, y se vio la necesidad de buscar una seguridad razonable de la evidencia de Jesús. Y esto era pues primero porque ya en el segundo siglo empiezan a aparecer diferentes obras que aparentemente eran de autores apostólicos, o sea, eran los de autores de apóstoles, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, los Hechos de Pablo, los Hechos de Pedro, libros que no encontramos en nuestro Nuevo Testamento. Estaban empezando a surgir estos libros y esto se daba porque dentro de las historias que ya eran comunes y dentro de los evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que se dieron a conocer primordialmente antes que esto que estaba sucediendo, había ciertas lagunas, por ejemplo, sobre toda la adolescencia y juventud de Jesús, sobre algunos hechos que pasaron con los apóstoles o qué más pasó con Pedro, Pablo, y es ahí donde estos libros que empezaron a surgir revistiéndose con una autoría apostólica que realmente no era porque ya los apóstoles no estaban muertos. Bueno, empezaron a suceder y la iglesia y las comunidades se vieron en la necesidad de poner un límite y de decir, bueno, ¿cuáles realmente son esas palabras, esas historias que nosotros recibimos y atesoramos de parte de los primeros testigos y cuáles no son tan confiables? Entonces, esto fue como uno de los primeros desafíos para dar un paso hacia la formación del Nuevo Testamento, pero adicional, también pasa algo bien interesante y es que aparece un personaje en la historia que lo hemos nombrado también en nuestra clase anterior de Exploremos el Antiguo Testamento y es Marción de Sinope, y este hombre fue considerado como el primer hereje de la historia y esto era porque él, dentro de los libros que ya eran conocidos, que se predicaban en diferentes iglesias, él tomó la decisión de escoger algunos y de presentar su lista oficial de los libros que contenían el Evangelio. Y él lo que hizo fue seleccionar el Evangelio de Lucas porque le parecía que solamente él tenía una perspectiva de lo nuevo que traía Dios, diferente al Dios del Antiguo Testamento, y las cartas de Pablo. De resto, él desechaba todo. Nosotros podríamos decir que él hizo una selección de la selección, que no de manera oficial había, pero que ya era reconocida en varias iglesias y en toda la comunidad cristiana que estaban haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con esto que estaba sucediendo, con la muerte de los apóstoles, con la salida de tantos libros, con una veracidad no muy confiable y con un personaje como Marción, bueno, ya se necesitó dar unos pasos un poco más contundentes y hablar un poco más seriamente del asunto de saber qué libros realmente tenían esa autoridad y qué libros no debían tener esa autoridad. Y esto es bien importante porque cuando se da, nosotros podríamos decir que ya había un gran consenso y había un gran reconocimiento en la mayoría de los libros que tenemos hoy en nuestro Nuevo Testamento. Prácticamente fue una tarea de formalizar lo que ya se conocía. Es como, pongo este ejemplo de esas parejas que tú ves que van a cine, que van y pasan mucho tiempo juntos y que todo el tiempo están ahí, que se cogen la mano, que se hablan de una manera súper cariñosa y que luego salen con la noticia y dicen, hey, somos novios. Y tú te preguntas, pero ¿cómo así? ¿Ya no lo eran? Bueno,
pasa normalmente lo mismo acá. Algo que ya se reconocía antes del segundo siglo, que muchos personajes históricos dentro de la historia de la iglesia reconocían, bueno, se tomó la decisión de formalizarlo, a pesar de que ya tenía un amplio reconocimiento. Y entonces, lo que nosotros vamos a encontrar acá es que empiezan a suceder cosas interesantes y es primero un reconocimiento dentro de los mismos libros que ya se habían hecho comunes del Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, hay estudiosos que hablan que el Evangelio de Juan, que es un evangelio diferente a los otros tres evangelios, fue escrito para personas que ya conocían y habían entendido un poco y estaban familiarizados con el Evangelio de Marcos, que se cree que fue el primer evangelio en ser escrito. Pero adicional, un ejemplo adicional, podría dar muchos más, pero por tiempo no, pero adicionalmente, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16, Pedro se escribe lo siguiente, dice: consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo. Eso quiere decir que cuando se está escribiendo esta carta de segunda de Pedro, ya se entiende y se familiariza de que Pablo también escribe. Pero viene algo más interesante, dice, con la sabiduría que Dios le dio. Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas. Acá habla de manera plural, dándonos a entender que este tema ya había un corpus, ya había una selección de que no solamente era algo que Pablo escribió, sino varias cartas que ya se estaban juntando y que estaban teniendo una autoridad bien importante. Dice que nos escribió en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo, esto es súper importante, y de las otras escrituras. Cuando habla de las otras escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, y lo que podemos ver en evidencia acá es que está dándole a las cartas de Pablo el mismo peso y la misma autoridad que a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, ese mismo reconocimiento se estaba dando en los diferentes libros. También hay ejemplos en las cartas de Timoteo, pero no los vamos a ver. Pero ahí ya encontramos que hay una familiaridad de que hay libros que se están complementando entre ellos. Pero adicionalmente, en el siglo II, ya a finales, se ha descubierto un fragmento de lo que se conoce actualmente como la lista de Muratori. Y en esta lista, que es la lista más antigua que nosotros vamos a encontrar sobre los libros del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay algo bien importante, y es que este documento tenía 23 de los 27 libros que tenemos actualmente en nuestro Nuevo Testamento. Es decir, que prácticamente desde edad muy temprana, después de que los apóstoles mueren y han escrito lo que deben escribir, bueno, ya en esa fecha nosotros vamos a encontrar que hay un gran consenso, no un consenso total, pero sí un gran consenso de cuáles eran esos libros que estaban o que eran los principales para formar la enseñanza sobre la vida de Jesús y el legado de Jesús. Y respecto a esto, vamos a entrar en un tema bien importante, y es que para que esto se presentara y para continuar con la selección y con lo que estaba sucediendo alrededor, nosotros podríamos decir que se usaron unos criterios que obviamente no son totalmente oficiales y rigurosos, pero que sí podemos decir que influyeron en la formación del Nuevo Testamento y de reconocerlos como palabra de Dios. Y era que para estos libros que se conocieron ya, que tenían esa autoridad, era muy importante reconocer en ellos tres características. La primera de ellas era que deberían tener un origen apostólico. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas cartas debían tener dentro de sus autores a personajes que fueron testigos oculares de Jesús, que caminaron con él. Y nosotros podríamos ver que también, abriendo un poco más el espectro, se daba la oportunidad de que habían
autores que no eran precisamente eh, discípulos de Jesús, pero que recibieron su enseñanza de discípulos de Jesús, como sucedió en el caso de Lucas, que recibió su enseñanza y su formación de Pablo, y como sucedió con el escritor del Evangelio de Marcos, que recibió su enseñanza del mismo apóstol Pedro. Entonces, ese criterio era bien importante para considerarlos y recibirlos. Lo segundo es que se examinaba de que hubiera una uniformidad doctrinal. Entonces la gente tenía bien presente toda la tradición oral que habían escuchado sobre Jesús, sobre su mensaje, sobre lo que él vivió, lo que él enseñó, y bajo esas cosas estaban clasificando o entendiendo que hay ciertos libros que estaban revestidos de una autoridad sobre las enseñanzas y sobre la forma de vida que tuvo Jesús acá en la tierra. Entonces era bien importante esa uniformidad doctrinal, pero adicionalmente esto de la uniformidad doctrinal era también incluso importante en su relación con el Antiguo Testamento. Entonces, esta era una de las formas en las cuales acogían ciertas cartas, y es por eso que algunas que estaban teniendo cierta familiaridad no se consideraron como sagradas. Esto podría pasar como con Hechos de Pablo, que tenía ciertas enseñanzas ortodoxas, pero que se dieron cuenta pues de que primero no fue escrito por Pablo, porque ya para entonces él estaba muerto, y que adicionalmente tenía algunas cosas incongruentes con lo que se estaba enseñando de lo que se recibió oralmente de los apóstoles. Y tercero, de esos criterios que se usaron para establecer este canon era como el uso litúrgico, o se podría llamar como la universalidad de estos textos, es decir, cómo fue la recepción que tuvieron estos libros en las diferentes iglesias y comunidades cristianas del primer siglo. Entonces, si había un libro que tuvo bastante rotación y aceptación y que se leía en las comunidades, como los evangelios, las cartas de Pablo, bueno, estos se reconocían y tenían su peso de autoridad, pero habían unos que eran famosos en ciertos sectores de la iglesia, pero en otros no, y que por eso se vio con dificultades su reconocimiento dentro de los libros del Nuevo Testamento. Y ya con estos criterios es más fácil entender cuáles fueron esos libros dentro de nuestro Nuevo Testamento que tuvieron ciertos problemas para ser aceptados por algunos sectores de la iglesia que estaba en este momento. Y el primero de estos libros fue el libro de Hebreos. El libro de Hebreos tuvo sus dificultades porque varias personas ponían en duda, y hasta hoy se reconoce oficialmente que no fue el apóstol Pablo quien escribió, pero la carta a los Hebreos, y esto tuvo sus problemas para que las comunidades lo recibieran, pero luego el contenido, se dieron cuenta de que es un contenido que tenía el mensaje que ellos habían recibido de los apóstoles y que era congruente con la doctrina que estaba en el resto del Nuevo Testamento, y por eso lo aceptaron, también dándole un reconocimiento inicial de que lo escribió Pablo, a pesar de que más adelante es evidente de que no fue Pablo quien escribió la carta, pero aún así tuvo su reconocimiento. La otra carta que tuvo problemas para recibir su reconocimiento fue la carta a Santiago, y esta fue porque tenía cuestionamientos, o que algunas personas consideraban que el mensaje que había en Santiago contradecía el mensaje que nosotros encontramos en las cartas de Pablo sobre la gracia y la fe sin obras. Entonces, esto tuvo su conflicto, pero luego se dieron cuenta que era un tema más de interpretación, y que ambos tenían un mensaje complementario, donde se entendía que nosotros no necesitamos de las obras para recibir la gracia de Dios, pero que esas obras son respuesta y evidencia de que hemos entendido a profundidad la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, eso se fue superando con el tiempo y tuvo su reconocimiento dentro del Nuevo Testamento. Fue un proceso
También la segunda carta de Pedro tuvo sus cuestionamientos y esto se dio ya que la primera carta de Pedro tenía una forma de escritura y la segunda carta de Pedro, que se supone que es del mismo autor, tenía una forma de escritura totalmente diferente. Además, eh, la segunda carta de Pedro tuvo sus dificultades porque tenía varias similitudes con el Evangelio, con la carta de Judas, que también estaba con falta de reconocimiento por varias de la iglesia. Entonces, al tener su familiaridad, por decirlo así, la carta de Judas jalaba a segunda de Pedro diciendo, bueno, si no reconocemos a Judas como escrito del Nuevo Testamento, pues tampoco podemos reconocer la segunda carta de Pedro. Y pues asimismo, cuando se reconoció una, pues también ayudó a jalar a la otra. Igual, fue de mucho peso darse cuenta que el contenido de la carta, esto de el criterio de la congruencia y la uniformidad doctrinal, tuvo también bastante peso en la segunda carta de Pedro y por eso fue reconocido al igual que la carta de Judas. La segunda carta y tercera carta de Juan también tuvieron sus problemas para ser reconocidos y más que todo era por la brevedad de su mensaje y por el tono personal que había en ellas. Pero, sin embargo, se reconoció que había una conexión y una congruencia entre la escritura y el mensaje el Evangelio de Juan y de la primera carta de Juan y por eso se reconocieron dentro del Nuevo Testamento. Y ya el último libro que fue cuestionado, que tuvo sus problemas, fue el libro de Apocalipsis. Y con Apocalipsis pasó algo y es que inicialmente fue muy reconocido, pero posteriormente por ciertas doctrinas y malas interpretaciones que se dio de este libro, empezó a dudarse de su procedencia. Pero al final se reconoció todo ese bagaje que tenía el libro de Apocalipsis dentro de las primeras comunidades, en los primeros momentos de la iglesia y por eso se tomó la decisión de aceptar su mensaje, aunque tenía bastante simbología que era difícil de entender para nosotros ahora, pero también para ciertos sectores de la iglesia ya unos años avanzados. Esto es lo que sucedió, esto es lo que nosotros encontramos en la formación del Nuevo Testamento. Podemos decir que no fue algo que se dio de manera instantánea, que tuvo su proceso, pero que desde el inicio nos da cuenta de que ya había un reconocimiento de lo que era el Nuevo Testamento, solo que más adelante se hizo oficial. Esto quiere decir que no se trató de un momento donde se hizo el reconocimiento oficial, sino que solamente se hizo visible lo que ya antes, de una manera menos visible, ya estaba sucediendo. Ese reconocimiento que tenía alrededor de toda la iglesia naciente, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, todas las cartas de Pablo y las cartas que se conocen como universales o católicas, donde está Hebreos, donde está Santiago, donde está Judas. Entonces, esto es más o menos lo que sucedió, pero es importante y es como datos adicionales mencionar que ya en el siglo cuarto, en el año 367, un personaje conocido como Atanasio, para el momento en que era la Pascua, fue, por decirlo así, la primera persona que reconoció los 27 libros del Nuevo Testamento como nosotros los tenemos a hoy. Él los reconoció como los 4 evangelios, el libro de Hechos, 7 cartas universales donde estaba Santiago, las de Pedro, las de Juan y las de Judas, y 14 de Pablo, donde incluyó la carta de los Hebreos y luego el libro de Apocalipsis. Entonces ahí se hizo. Luego en el año 385 se hizo aún más oficial cuando se hizo público en una versión muy importante de la Biblia en la historia de la iglesia, que fue la Vulgata, la Biblia en idioma latín, en la traducción latina de la iglesia. Y esto no quiere decir que fue un consenso total. Si nosotros estudiamos a fondo la historia, vamos a encontrar que ciertos sectores de la iglesia tenían sus diferencias con algunos libros del Nuevo Testamento, algunos menos, otros más, pero podríamos decir que ya en esta época había un gran consenso
sobre estos 27 libros y que al día de hoy toda la fe cristiana que centra su fe en Cristo tiene los mismos 27 libros en su Nuevo Testamento. Esto es bien importante. Y ya para terminar nuestra clase del día de hoy, la pregunta sobre qué pasó con los otros libros, con libros que fueron famosos en el primer siglo, pero que no se incluyeron en el Nuevo Testamento, libros como la Didache, que fue muy usada en el primer siglo en las primeras comunidades cristianas, o Pastor de Hermas. Bueno, todos estos libros aún los pueden encontrar en el internet. Incluso se les ha tratado de dar un protagonismo mayor, como si se tratara de que la iglesia quiso ocultarlos porque contenían información de Jesús, pero históricamente se ha demostrado pues de que la iglesia no los ha ocultado y de que su información bien es valiosa, porque nos muestran bastante del contexto del primer siglo, de donde vivió Jesús, y también nos muestra ciertas verdades, pero no necesariamente se tratan de libros que estaba ocultando la iglesia. Así que respecto a estos libros podríamos decir que hay bastante contenido de valor en ellos, que es muy interesante leerlos, que van a encontrar historias muy interesantes, muy chéveres, van a encontrar incluso cosas y mensajes edificantes para cada uno de ustedes, pero que también tienen algunas cosas que no son tan confiables de manera histórica sobre sobre las cosas que cuentan de Jesús y de los apóstoles. Así que si desean leerlos, pueden hacerlo, lo pueden encontrar súper fácil en el internet, pero mi consejo es que ya con los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento tenemos suficiente para que nuestra cabeza se explote con todo lo que dice allí. Pero si tú quieres ir más allá, pues puedes hacerlo, y no hay nada oculto en esto. Bueno, eh, ya esto termina nuestra clase. Esto fue solamente un breve resumen. Si tú quieres seguir leyendo sobre el tema, puedes escribirme o puedes compartirme tu correo para yo darte una bibliografía recomendada para estudiar más a fondo sobre este tema. Y solamente decirte también que si salen más preguntas, si tienes preguntas sobre lo que hemos hablado en esta primera sesión, bueno, escríbemelas y podríamos resolverlas en siguientes sesiones o de manera personal. Gracias por estar conectada en esta primera clase sobre la formación del Nuevo Testamento y de los 27 libros que tenemos a hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.